De regreso con Encuentro Directo. El presidente Luis Abinader ha afirmado que las reformas van o van. Y esto realmente ha destapado una especie de caja de Pandora, porque dentro de todas las reformas pretendidas, que no son nuevas, hace ya más de 2 años el presidente Luis Abinader había señalado más de una decena de ellas, y ahora incluye la reforma constitucional, la cual ha dicho debe llevar un candado. Todavía preguntando aquí quién tendrá la llave. Pero lo importante es, Ramón, que la oposición y algunos sectores de la sociedad civil se han manifestado en contra de esta pretensión del presidente Luis Abinader por considerarlo extemporáneo por un lado, pero también innecesario por el otro. Claro. Sí, porque todavía falta todo un cuatrenio, donde puede pasar cualquier cosa, pero la oposición manda ese mensaje de que hay otras cosas más importantes en donde debieran de concentrarse. Y uno de ellos es el mismo, uno de los diputados de la Fuerza del Pueblo, Tobías Crespo, que abordó mucho ese tema, criticó que deben de darle más prioridad a otro tipo de cosas, como la parte eléctrica, por ejemplo, en la parte económica. Que es lo que nos mantiene en un círculo vicioso de nuevos y más onerosos empréstitos para seguir alimentando un hoyo negro. Sí. Eso es parte del problema eterno que tenemos en la República Dominicana, o sea que sería básicamente restablecer las prioridades a través del gobierno de la República Dominicana. Por eso hablamos también, Ramón, de la reforma fiscal, que es parte de todo este paquete, la prisa que lleva el gobierno, la razón por la cual la lleva. Exacto, justamente en esta semana, porque esa es la otra cara de la moneda, lo que es la reforma fiscal, y hubo un panel de expertos que se reunieron esta semana en el Listín Diario, señalando que este tema requiere lo que es una consulta nacional. En el país, recordemos que el gobierno se prepara para presentar un proyecto de reforma fiscal integral que es objeto de atención de toda la sociedad, porque ciertamente involucra los impuestos. En ese panel de expertos participaron los economistas Luis Vargas, Rafael Espinal, Mercedes Carrasco, Miguel Collado de Franco y Antonio Siriaco Cruz. La propuesta presentada plantea mecanismos de compensación para los más pobres, pero la clase media baja y la clase más baja tienen que tener claro cómo esto puede afectarlo. Uno de los economistas decían que si se toma en cuenta el proyecto que se había elaborado en el 2021, el 76% del costo de la reforma iba a recaer sobre las personas, un 13% sobre las empresas, y entre 11 y 12% una combinación de personas y empresas. En ese sentido, los profesionales de la economía precisan que la modificación del sistema tributario deben contemplar otras reformas estructurales, y aunque la mayoría la creen necesaria, existen más prioridades que lo que también coinciden con la misma oposición. De hecho, entre esos 5 economistas llegaron a unas conclusiones que son necesarias de analizar. El primer caso, el gasto corriente. Usted sabía, dominicano, que el gobierno, para poder pagar gasto corriente, tiene que recurrir a préstamos, y que los préstamos a su vez pagan intereses. Y adicionando a esto, nos ha llevado a una posición solo en ese renglón que acabo de mencionarles, haciendo referencia incluso a uno de estos economistas que participó del panel de expertos que convocó el Listín Diario. En este caso fue la economista Mercedes Carrasco. Lo siguiente: antes de hablar de pacto fiscal, el gobierno lo primero que tiene que hacer es detener el desbordamiento del gasto corriente, que va por los 2 y 3 dígitos a nivel general de todos los ministerios y poderes del Estado. Y claro está, como bien inició también nuestro compañero Ramón, corregir el problema eléctrico, cerrar las pérdidas de las EDES, bajar el porcentaje que se dedica al pago de intereses de la deuda pública, incluyendo la del Banco Central, que debería estar entre estas prioridades. Pero hay un señalamiento que a mí me llama mucho la atención, porque hemos visto una tendencia a nivel global, una especie de
saco hecho a la medida, aunque a usted no le quepa o no lo necesite, dígase a la fuerza, en donde a través de una agenda foránea, Ramón, Sí. se tocan precisamente las finanzas públicas. Y una de las declaraciones que entre estos economistas se suscitaron fue la siguiente. El planteamiento hecho desde este panel de expertos que convocó el periódico Listín Diario, expusieron la necesidad de contemplar modificaciones que graven la propiedad, el patrimonio y las grandes rentas. Escuchen bien lo que acabo de decir. Ahí estaríamos tocando el IPI, ese impuesto sobre la propiedad. O sea que ya no solo la situación que actualmente tenemos, quienes pueden ser propietarios de un inmueble, que después de que puede finalmente adquirirlo, paga su préstamo, su hipoteca y demás, como quiera tiene que seguir pagando lo que ya es suyo. Y algunos de estos economistas están de acuerdo en que se amplíe lo que usted paga destinado a lo que ya se supone que es suyo. O sea, estaríamos hablando de que se desincentive la propiedad privada. Esto es escandaloso. Pero lo demuestra también que el hecho de irnos a esa área, Ramón, quiere decir dos cosas. O que están de acuerdo con esta agenda foránea que viene a través de la Agenda 2030, o que la situación es tan crítica que hay que recurrir a grabar lo que ya grabado está. Sí, porque esto aquí lo que más afecta, Karina, es principalmente lo que es la clase media baja. Exactamente. Estos impuestos que perjudican directamente al pobre de República Dominicana. Y te has dado Y hay cuenta. temas más trascendentales y ellos tienen la razón, porque tanto esos economistas como la misma oposición coinciden con el tema eléctrico que hemos estado tratando. Ciertamente, pero si hacemos las preguntas pertinentes, vamos a encontrar las respuestas que nos guíen, porque desde el año 60 a la fecha, nosotros tenemos los mismos problemas. Pero ¿a quién le cargan el dado? A la clase media y a la clase baja. Aquí ahora se quiere hablar de ampliar la base impositiva, pero vamos a la cúpula donde están esas brechas y privilegios que son las que mantienen pagando a los que menos pueden. Y las pretensiones son de que sigan pagando mucho más los únicos que terminan pagando las cuentas ajenas, porque cuando a usted le hablan de gratis desde el gobierno, gratis quiere decir con los que tributan. O sea, que nosotros los contribuyentes somos los que pagamos la fiesta, aunque no vayamos. Bien, Karina, tal como habíamos anunciado, nos acompañará en la entrevista estelar el licenciado José Dantes Díaz, quien es miembro del comité político del PLD, pero también aspirante a la Secretaría General de esa organización política, el cual vamos a abordar con él muchísimos temas de interés, tanto en la parte política como el mismo tema de la reforma fiscal y la reforma constitucional. Ya volvemos.